Muy buenas tardes. ¿Cómo dicen que les va? Muy buenas. Bueno, siempre firmes ustedes, ¿eh? Y así seguirán. Espero que así sigan, ¿sí? Tenemos, vamos a, bueno, vamos a ver entonces el caso 42, en donde dice que la empresa inversora posee el 55% de las acciones ordinarias de emisora, que todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción y que las dos sociedades, emisora e inversora, cierran ejercicio económico el 30 de junio de cada año. El 23 de agosto del año 12, emisora celebra su asamblea anual ordinaria en la que aprueba los estados contables por el ejercicio económico finalizado el 30 del 6 del año 12 y resuelve distribuir dividendos en acciones por 10.000 pesos. Entonces, en este caso, lo único que les pedimos es que registren esta distribución en acciones, pero en los libros de inversora y en los libros de emisora. Entonces, primero vemos a ver qué habrá resuelto y registrado emisora, y luego lo que está en azul, qué es lo que hizo inversora. Aquí les aclaramos, suponiendo que ponen a disposición el 23 de agosto los dividendos, bueno, el 23 de agosto habría que registrar en los libros de emisora resultados no asignados, debitándolo, para acreditar acciones a emitir. Y que cuando terminan los trámites de emisión, que se supone que pudo haber sido el mismo día, acciones a emitir, acciones en circulación. Esto es todo lo que pasa en el patrimonio de emisora, una suerte de permutación dentro del patrimonio neto, en donde se capitalizan resultados positivos obtenidos. Ahora, para la inversora, fíjense que lo que hacemos es que recurrimos a algo que tiene que ver con la RT21, que fija precisamente cómo aplicar el método de la participación. Y en el inciso K dice que los dividendos en efectivo en especie, que no sean acciones de la empresa emisora, no implican resultados para la empresa inversora, toda vez que ellos reducen el valor patrimonial proporcional de la inversión. Entonces, lo que tenemos es un valor patrimonial proporcional menor por acción, pero el mismo valor patrimonial proporcional que teníamos. A ver, ¿quieren que agrande un poco la pantalla? Ahí se ve bien. Bueno. Está con el celu, dice Juan Manuel. Bien. Bueno, eh, entonces, lo bueno digamos, ya les comparto el Excel porque a la vez les muestro cómo hicimos los cálculos. Sí, son cálculos súper sencillos, pero bueno, por lo menos ustedes lo van viendo. Y aquí en el RT21, en la aplicación del método, nos dice que toda vez que se distribuyen resultados bajo la forma de dividendos en acciones o en efectivo, no se debe reconocer un resultado de la inversión. Si se distribuyeran resultados bajo la forma de dividendos en acciones, solo hay una permutación dentro del patrimonio de emisora, que es lo que ustedes ven que pasó en los libros de emisora. ¿Sí? Aquí hay una permutación. Lo que antes estaba reflejado como un resultado no asignado, ahora lo es acciones en circulación.
por la misma cuantía, de tal modo que no hay una variación cuantitativa del patrimonio neto. Si se distribuyeran resultados como dividendos en efectivo, lo que pasaría es que se reduce, digamos, cuantitativamente el patrimonio de emisora. Entonces, yo no reconozco un resultado de la inversión, pero sí reconozco que estoy de algún modo recuperando, ¿sí? Recuperando una porción de la inversión y que está disminuyendo el valor patrimonial proporcional de la inversión. Si fuesen acciones, si fuesen acciones, yo hago lo que estoy planteando acá, debito y acredito la misma cuenta, con el solo hecho, digamos, por la sola circunstancia de necesitar dar ingreso a las acciones que se llaman acciones liberadas, que son las que emite emisora, precisamente para dar cumplimiento a la decisión de la Asamblea de Accionistas de convertir resultados positivos obtenidos en capital social y distribuirlas en función o en orden o en proporción a la tenencia de cada accionista. Entonces nosotros tenemos el 55% de las acciones de emisora, nos corresponde el 55% de las acciones liberadas. Esto es, si se emitieron acciones por 10.000 pesos, nos corresponden 5.500. Entonces, debitamos y acreditamos la misma cuenta solo para dar ingreso a las acciones liberadas. Si alguien puede decir, ¿cómo dar ingresos? Si en realidad lo debitamos y lo acreditamos, ¿ingresan y se van? No, en realidad solo vamos a notar esta variación en el mayor con el solo efecto de tomar nota de la cantidad física de acciones y cuál es la razón por la que esas acciones ingresaron. Pero si ustedes hacen una cuenta, y les invito a que la hagan, suponiendo una situación patrimonial X en el momento 1 y la situación Y en el momento 2, en donde solo hay una capitalización de resultados, ¿no? Que solo haya eso, una capitalización de resultados, ustedes se van a dar cuenta que tienen la misma cuantía de patrimonio neto, pero ahora dividido en más cantidad de acciones. Entonces, va a disminuir el valor patrimonial proporcional por acción, pero como tienen más cantidad de acciones representativas de la misma porción del capital, ustedes van a multiplicar ese menor BPP por acción por una mayor cantidad de acciones, de tal modo que el valor patrimonial proporcional correspondiente a toda la participación no se va a modificar. Entonces, aquí les traje este inciso K para que veamos estas alternativas. Cuando se distribuyen dividendos en efectivo o en especie, que puede ser, no sé, entregar un bien, bueno, no hay un resultado porque disminuye el valor patrimonial proporcional por acción. Pero cuando se distribuyen dividendos en acciones, es decir, se capitalizan simplemente resultados, lo que sí nos está pasando como sociedad inversora es que vamos a tener que cada acción en la que invertimos pasaría a tener un valor patrimonial proporcional menor, pero tenemos más acciones representativas de la misma porción del capital. Algunos dicen que una ventaja adicional a lo que es la capitalización de la firma, que se espera que redunde en mejores resultados en el futuro, es que también nos va a permitir de algún modo contar con títulos valores más fácilmente comercializables porque tienen un valor intrínseco menor cada uno de ellos, cada uno de esos papeles. Y si bien tenemos muchos más papeles representativos de la misma porción de capital, cada uno pasa a tener un valor menor y por ende tal vez más fácilmente comercializable. Pero esto entra en el terreno de las especulaciones porque lo que tenemos que hacer es analizar puntualmente la situación de cada uno, ¿sí? Muy bien.
Después tenemos el ejercicio 43. Si ustedes tienen alguna duda, me lo dicen y no hay ningún problema en parar, ir para atrás o revisar lo que haga falta. ¿Sí? Por favor. La empresa inversora, más o menos como ven, siempre vamos repitiendo un poco el modo de plantear en donde vamos agregando un ingrediente. ¿Sí? Ah, ¿saben que ahora que miro para el costado, pensé en ustedes el otro día, fui a ABG, a la librería, y encontré un material, una herramienta maravillosa para que ustedes entiendan el concepto de control. ¿Vieron que yo les dije que alguien ejerce el control cuando tiene el 50% más uno de los votos posibles en la asamblea de emisora? Bueno, miren lo que encontré. Esta es una reglita mnemotécnica muy importante para acordarse. Este es un hermoso cuadernito que, como verán, tiene una tapa magistral que dice la verdad, ¿no? La mitad más uno. ¿Eh? Y bueno, enseguida lo compré por ustedes, ¿sí? De hecho, miren, no lo usé todavía. Se cayó mi profe favorito. No quería caer en eso. Bueno, está bien. En fin. Bueno, ahora nos ponemos serios de nuevo y vamos al caso 43, no sé cómo, pero en fin. Perdón. La empresa inversora tiene el 55% de las acciones ordinarias de emisora. Todas tienen derecho a un voto y los dos cierran el 30 de julio de cada año. El 23 de agosto, emisora celebra su Asamblea General Ordinaria en la que aprueba los estados contables por el ejercicio finalizado el 30 de junio del 12 y resuelve constituir una reserva legal por 3.000 y una reserva para renovación de maquinarias por 7.000. Entonces, ¿qué registra emisora y qué registra inversora? Miren, emisora es muy sencillito. Ya lo practicamos 1000 veces cuando trabajamos patrimonio neto, debitamos resultados no asignados y acreditamos reserva legal y reserva para renovación de maquinarias por esos valores. Ahora, ¿qué les apunto aquí? Que en inversora no hay que registrar nada porque simplemente lo que ocurrió en el patrimonio neto de emisora es una variación patrimonial permutativa. Lo que antes se mostraba formando parte de resultados no asignados, ahora, digamos, desarrolla un poquito ese valor y se afecta parcialmente a reserva legal 3.000 y el resto a reserva para renovación de maquinarias por 7.000. Este era re fácil. Vamos al 44. Aquí es la misma situación de siempre, pero el 23 de agosto, cuando se hace la asamblea, se aprueban los estados contables al 30 de junio y se resuelve capitalizar el ajuste de capital y la prima de emisión por 13.000 pesos. Ajuste de capital 30.000 y primas de emisión por 13.000. Entonces, en los libros de emisora hay una capitalización, es decir, lo que antes era formaba parte del saldo de ajustes de capital y primas de emisión, 30.000 y 13.000 respectivamente, ahora lo registramos como acciones a emitir y suponiendo que el mismo día ya hemos terminado todo, lo que tiene que ver con la emisión de las acciones, bueno, pues lo que podemos hacer es registrar acciones a emitir, acciones en circulación. Hasta acá es algo como hiper sencillito desde el punto de vista de lo que es el manejo del patrimonio neto. Pero ¿qué pasa con inversora? Inversora, ¿no? Lo que tiene es una capitalización de saldos, ¿sí? Que formaban parte del patrimonio neto. Entonces es lo mismo que dijimos antes, debitamos y acreditamos la cuenta inversiones BPP con el único objetivo de dar ingreso a las acciones liberadas, ¿sí?
Fíjense, aquí les traigo otra aclaración que dice que las distribuciones de ganancias acumuladas que no sean dividendos en acciones recibidas de la empresa emisora reducen el valor de la inversión. De vuelta les digo, miren esto y miren lo que registramos, ¿sí? Justamente les aclaro que si se hubieran distribuido dividendos en acción, en efectivo, o entregando un bien, supóngase que tenemos dos autos iguales y nos corresponde a cada uno, no sé, 2 millones de pesos. Bueno, cada uno se lleva un auto, no es que le entregan el dinero efectivo. Bueno, esa es una forma de lograr que se recupere parcialmente la inversión, pero ¿constituye un resultado positivo? No, porque en la misma proporción en que a mí me incrementa el patrimonio el pasar a tener el crédito por el dividendo a cobrar y luego de cobrado un rodado más en el patrimonio, lo que está pasando a nivel de la inversión es que se reduce el valor de la inversión porque se modifica en menos la cuantía del patrimonio neto y yo tengo una parte de ese patrimonio neto. En particular, por ejemplo, en este caso el 55%. Pero acá, esto que está en azul, que dice inversiones BPP a inversiones BPP, yo la verdad es que noto que no se modifica, porque la cuantía del patrimonio neto no cambia por el hecho de haber capitalizado saldos. El haber convertido en capital social saldos, lo único que hace es convertir esos saldos en capital, emitir una cantidad de acciones representativas de esos saldos capitalizados y distribuir esas acciones en proporción a la tenencia, digamos, en favor de cada accionista, resuelve la situación de tal modo que no cambia la cuantía, se modifica en menos el BPP por acción, pero tengo más acciones que hace que el BPP de la inversión siga siendo el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, no aumenta, no disminuye la cuantía del patrimonio neto, solo se modifica la composición. Y en este caso, no es lo mismo que en el caso anterior, en donde la composición se modificaba, pero simplemente por asignar resultados a reservas, ¿sí? Por hacer esa reserva de carácter económico. ¿Se acuerdan que implicaba afectarlos transitoriamente a un fin? Esta reserva para renovación de maquinarias, por ejemplo, una vez cumplido el fin para el que fue creada, perfectamente puede retornar, si así lo decidiese la Asamblea, puede retornar a volver a nutrir el saldo de resultados no asignados y volver a quedar libre para darle un destino específico, que pueda ser la distribución en efectivo, la distribución como dividendo en acciones en consecuencia de la capitalización. A ver, aquí hay algo muy importante. Cada vez que se dice se distribuyen dividendos, no tiene que quedarnos como el signo pesos en el ojo, diciendo, bueno, wow, este es el retorno de mi inversión. Porque si yo tengo un porcentaje de participación en la sociedad emisora y mido mi inversión en función del patrimonio neto de emisora y ese patrimonio disminuye, yo no es que gané plata, tampoco es que perdí, sino que la permuté dentro del activo. Yo antes lo tenía como una inversión BPP dentro de inversiones permanentes en el activo y ahora lo tengo como un saldo de banco o lo tengo como una cuenta por cobrar, ¿de acuerdo? Entonces, toda vez que haya o que hagan uso de la palabra distribución de dividendos como concepto compuesto, digamos, se dan cuenta que si aplicamos el método de la participación, no nos va a llevar a reconocer un resultado. Muy bien. 45. La empresa, bueno, lo mismo de siempre, pero ahora tenemos el 60%.
todas las acciones otorgan derecho a un voto y las dos cierran el 31 de diciembre. Inversora adquirió las acciones el 8 de julio del 11, reconociendo un valor llave positivo por 15.000, y se asignó una vida útil de 3 años y decidió depreciarla linealmente. Entonces nos piden que realicemos al 31 de diciembre del 12 la medición de la llave de negocio indicando el criterio utilizado. Bueno, aquí les copié y para esto voy a tener que, perdón a Martín y a Juan Manuel, voy a tener que hacerlo un poquitito más chico porque si no, no nos va a entrar todo lo que les traje. ¿Sí? A ver, bueno, entonces, a ver un segundito que acomodo de vuelta toda el chat y demás. Bien, ahora sí. Miren, ¿qué pasa cuando hay una combinación de negocios? ¿Qué pasa cuando hay una combinación de negocios? Ustedes adquieren un conjunto de bienes, probablemente también de deudas, y llevan a cabo un plan, que es tener el control de emisora, de tal modo de asegurarse la provisión de determinados insumos estratégicos para el desarrollo de su actividad, o bien para asegurarse la demanda del principal cliente que ustedes puedan tener. De este modo pueden lograr una suerte de integración vertical de su industria que los posicione mejor en el mercado. Entonces, ustedes dicen, bueno, a ver, los activos netos, es decir, activos menos pasivos, me arrojan un valor de 1.000. Y yo igualmente estoy dispuesto a pagar 1.100. ¿Y por qué 1.100? Y bueno, porque yo estoy seguro que ese control me va a permitir a mí optimizar los resultados de aquí en más. De tal modo que yo estoy dispuesto a pagar más de lo que valen los activos netos identificables, justamente porque tengo una expectativa de obtener utilidades por encima de las normales para el tipo de actividad. Y justamente se van a deber o se van a originar esas utilidades por encima de las normales en lo que es la posibilidad de integrar verticalmente mi industria. Entonces, ese plus valor que pago, que nosotros ya en su momento lo habíamos relativamente definido, aunque habíamos acordado dejar para estudiarlo en profundidad en el marco del taller, bueno, habíamos dicho que lo llamábamos valor llave positivo. El valor llave negativo es cuando pagamos menos de lo que marcan sus activos netos identificables, pero eso lo vamos a ver en unos minutos. La RT21 nos dice cómo tenemos que trabajar esta porción que puede explicar la razón por la que cuando vamos tomando el valor patrimonial proporcional de la inversión, cuando vamos activando el mayor valor sobre determinados bienes que forman parte de la entidad emisora y lo comparamos con el monto invertido, todavía encontramos que deberíamos activar algo más. Esa diferencia es si ese costo de adquisición, como dice la norma, supera el importe de los activos netos identificables, que ya lo fuimos trabajando con los casos que ya vimos hasta ahora. Bueno, al exceso lo vamos a identificar y registrar como valor llave positivo. Y ese valor llave positivo tenemos que ver cómo lo medimos. Entonces,
tenemos un par de referencias en la RT18 que nos sirven para resolver cómo trabajar una llave positiva. Dice esa norma que la RT18 dice que la medición contable de la llave de negocios positiva se va a efectuar a su costo original menos su depreciación acumulada y menos las desvalorizaciones que pudo haber tenido, ¿sí? Y esta depreciación la tenemos que revisar si con posterioridad a la fecha de adquisición se efectuasen ajustes al costo de adquisición o a las mediciones originales de activos y pasivos incorporados, o reducidas si con posterioridad a la fecha se obtuviesen beneficios utilizando activos por impuestos diferidos provenientes de aplicar el método, que ya lo vamos a entender cuando lleguemos al taller. Aclara que la medición contable de la llave de negocio positivo originada en una combinación de negocios se comparará con su valor recuperable en cada cierre de ejercicio. Y a continuación, la RT18 en el punto 3.4.1 dice cómo tenemos que hacer para depreciar la llave positiva. Y yo todo esto que normalmente nosotros le decimos, bueno, vayan y lean, por las dudas se los quise apuntar aquí, porque realmente es indispensable que lo lean para saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Yo, digamos, como una solución, aquí les puedo mostrar algo hiper sencillo. Si tenemos una llave positiva de 15.000 pesos y una vida útil asignada de 3 años, habiendo adoptado el método lineal constante, bueno, pues depreciamos la llave y registramos una modificación del valor llave positivo, ¿sí? De inversiones permanentes. Bueno, esta registración, que parece muy sencilla, en realidad tiene su razón de ser en esto que aclara el punto 341 de la RT18. Aclara que la depreciación de la llave se va a calcular sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil, la cual debería representar la mejor estimación del periodo durante el cual se espera que el ente reciba beneficios económicos provenientes de la llave. Recuerdan que yo les dije que si ustedes logran una integración vertical a través del control de emisora, ustedes van a potenciar el trabajo conjunto que comenzarían a hacer a partir de allí. Esto genera, o la expectativa es que esto genere, utilidades por encima de las normales para lo que es la actividad de cada ente. Esa razón es la que los ha llevado a ustedes a decidir invertir una porción mayor a la que tienen, el valor que tienen los activos netos identificables de emisora. Ahora bien, ¿cuál es la vida útil económica de esta llave positiva? Va a ser aquel periodo durante el cual se estime que los beneficios económicos provenientes de esta inversión se van a, de algún modo, consumir, ¿sí? Entonces, aquí la RT nos da varios factores y dice que, entre otros, sin pensar que esto se trate de una enunciación taxativa, para estimar la vida útil se tendrá que considerar la naturaleza y vida previsible del negocio adquirido, la estabilidad y vida previsible correspondiente al ramo de la industria, la información pública sobre las características de la llave de negocios y sobre los ciclos de vida de negocios similares. Hay algunos negocios que son eminentemente de moda y hay otros que se espera perduren en el tiempo. Los efectos que sobre el negocio adquirido tengan la obsolescencia de los productos, los cambios en la demanda y algún otro factor económico que pueda incidir sobre ese mayor valor y la vida útil económica de ese mayor valor pagado, ¿sí?
Las expectativas que puedan existir acerca del manejo eficiente del negocio por parte de un grupo gerencial distinto al actual. Por ejemplo, nosotros a través del control de emisora, manejándolo distinto, gestionando distinto el negocio social de emisora, nosotros estamos seguros de poder obtener resultados positivos, mucho más importantes que los que obtenía emisora. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? La factibilidad de mantener el nivel de desembolso necesario para la obtención de futuros beneficios económicos por parte del negocio adquirido, las acciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales, y el periodo de control sobre el negocio adquirido y las disposiciones legales o contractuales que afecten la vida útil. Entonces, perdón, se me fue como es tan grande el... Ahora no lo puedo... Ahí está. Muy bien. Entonces, A ver, ahí. Que tengo tantos para poder verlos a ustedes y para poder ver el chat y demás, puse tantas cosas en el escritorio que se me descompagina. Si la llave de negocio tiene vida útil indefinida, aclara que no se computará la depreciación y se realizará la comparación con el valor recuperable en cada cierre de ejercicio. Ustedes después lean un poquito esto, pero fíjense que aclara al final que la depreciación se va a computar por el método de la línea recta, salvo que exista evidencia demostrativa de la existencia de otro método que sea más adecuado en esas circunstancias, ¿sí? Entonces, la cuestión es, la norma es bastante reglamentarista, si se quiere, respecto del tratamiento contable de este valor pagado por encima del valor de los activos netos identificables. Eso que llamamos valor llave positivo o positiva forma parte del valor de la inversión, también integra el rubro inversiones permanentes y normalmente se entiende que es un concepto que debería estudiarse y fijarle un valor, una vida útil económica y un criterio de depreciación. De momento, lo que dice la norma es utiliza el método de la línea recta, pero no les dice utilicen el método de la línea recta, el método lineal constante obligatoriamente. Pueden utilizar el lineal, el método decreciente por suma de años dígitos, el creciente por suma de años dígitos, o algún otro modo de afectación a resultados de lo que es este valor pagado por encima del valor de los activos netos identificables. ¿De acuerdo? Entonces, viendo que aquí tenemos una llave de 15.000 pesos, una llave positiva, que se le asignó una vida útil de 3 años y que se decidió depreciarla linealmente. Como inversora, lo único que nos cabe hacer es esto: registrar un resultado negativo, depreciación, valor llave, inversiones permanentes, y acreditar la cuenta patrimonial del activo, valor llave, inversiones permanentes, o también podemos acreditar una cuenta regularizadora de esta, que se llame depreciación acumulada, valor llave, inversiones BPP. Acciones XX, ¿no? Porque acá tendríamos que decir acciones de inversora, porque podríamos haber invertido en acciones de Aluar también, no solo de inversora. Entonces, hasta acá en realidad lo que vimos es que cuáles pueden ser las razones por las que pagamos más que los activos netos identificables valen, y qué tratamiento contable le podemos dar a esa llave que se paga cuando se efectúa la combinación de negocios.
Ahora viene el caso 46, en donde tenemos un caso inverso, en el que Inversora tiene el 60% de emisora, que abonó por la compra de las acciones 5.800 pesos, pero tenemos que el patrimonio neto computable a esa fecha era de 10.000, entonces si compró el 60%, al menos debería haber pagado 6.000. Todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción y las dos sociedades cierran el mismo día el ejercicio económico, 31/12. Inversor espera obtener pérdidas con motivo de la ejecución de obras contratadas por motivos comerciales a bajo precio. Emisora, el 31 de diciembre, obtuvo una pérdida neta de 400, que incluye el quebranto esperado por la ejecución de la obra que dio origen al reconocimiento de la llave. Claro, fíjense que aquí lo que tienen es que hay una expectativa de pérdidas futuras. Yo estoy esperando que Emisora genere en el próximo o los próximos ejercicios una pérdida. ¿Por qué? En este caso, por haber contratado obras a valores muy bajos, comercialmente hablando, y que no alcanzarían a cubrir los costos. Pero por razones comerciales tenían que aceptar la ejecución de esas obras bajo esas condiciones desventajosas. Eso, la expectativa era que en el futuro generara pérdidas. Y yo cuando armé mi plan de negocios, advertí que esto iba a ser así, y en consecuencia no es que pagué menos por lo que hoy vale más, y en consecuencia soy un vivo bárbaro. Pagué menos lo que hoy vale más, porque en un futuro mediato o inmediato, tal vez, como de hecho pasó en este caso, Emisora genere pérdidas y en consecuencia yo esté pagando, una vez que pasara esa circunstancia, lo que realmente vale mi porcentaje de participación, en todo caso. Entonces, vamos a ver qué nos dice el RT 18 sobre las llaves negativas. Nos dice que la medición contable de la llave de negocio negativa se va a efectuar a su medición original menos su depreciación acumulada. Cuando aquí lo mismo habíamos leído con la llave positiva y vieron que yo después en el libro diario directamente acredité valor llave, inversiones BPP, emisora, eh, y listo, no acredité una cuenta regularizadora. Bueno, estas son las cosas que de algún modo se pueden cambiar, ¿sí? Pregunta Juan Manuel, ¿por qué disminuiría la participación de inversoras si la cantidad de las acciones son las mismas aún después de las pérdidas del otro ente? No, Juan, el tema es que eh, yo cuando compré, pagué por lo que valía 6.000, pagué 5.800. Entonces, si yo lo contabilizaría en función de lo que estrictamente está pasando, yo diría que gané 200 en el mismo momento en que gestioné la compra. Reconocería que tengo una inversión que vale 6.000 y acreditaría un resultado de la inversión de 200 porque pagué 5.800, ¿sí? Pero en realidad yo lo que hice fue anticiparme de alguna manera a lo que iba a ser el comportamiento futuro de emisora y qué resultados pueda arrojar el estado de resultados justamente una vez que emisora haga lo que estaba pensando en hacer o de hecho tal vez estaba ejecutando. Y era que estaba ejecutando contratos de obra a valores desventajosos, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir teniendo el 60% de participación, pero en realidad mi análisis de la inversión me llevó a decir, bueno, lo que en realidad yo pago, yo debería pagar 6.000, dado cómo está trabajando emisora, tiene un valor que para mí hoy es de 5.800. Entonces yo sigo teniendo el 60%. Nadie va a cambiar eso, porque ¿cuántas acciones compré? Yo compré, como dice acá,
compré 6.000 acciones sobre las 10.000 que forman el capital social. Es el 60% de menos patrimonio neto, dice Victoria. Claro, yo lo que me anticipo es a decir, a ver, 10.000 acciones que hoy tienen un valor de 10.000 pesos, mañana van a tener un valor de 9.600, qué sé yo, 9.500, de 9.800, de 9.000, del valor que haya estimado. Entonces, yo pago el 60% de lo que estimo va a quedar la cuantía del patrimonio neto de emisora una vez que toda esta historia triste haya finalizado, ¿sí? Y por ende los resultados negativos que estimo van a venir, vengan y se contabilicen. Bien, menos mal, Juan. Ahora, lo que dice aquí es que esa medición de la llave se va a efectuar en función de la diferencia entre los activos netos identificables y el valor pagado. Y después nos aclara la RT18 en el punto 342 cómo se debe trabajar la depreciación. Y dice, la porción de la llave negativa que se relacione con expectativas de pérdidas o gastos futuros esperados de un ente que no haya correspondido reconocer como pasivos a la fecha de adquisición y que pueda ser de determinada manera confiable ese momento, se va a reconocer en resultados en los mismos periodos en los que se imputen esos quebrantos o gastos, ¿sí? Si estos no se produjesen en el periodo esperado, se aplicará la norma del párrafo siguiente. Y ahora la vemos. Pero a lo que vamos es, tenemos a partir del reconocimiento de la llave negativa una herramienta contable a la que de algún modo echamos mano, y permítanme esta expresión poco académica, cuando ese resultado negativo emisora lo experimente y nosotros debamos apropiarnos de nuestro porcentaje de participación sobre ese resultado negativo que arroje emisora. Entonces dice Martín, ¿y qué pasa si no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras? Genial la pregunta, porque aquí está la respuesta. Y esto no estaba previamente pactado. El resto de la llave negativa se reconocerán resultados en forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos de la sociedad emisora que estén sujetos a depreciación. Y esto apuesto a que lo van a tener que releer como 2 o 3 veces para entenderlo, cosa que nos pasó absolutamente a todos, pero que enseguidita lo vamos a aplicar y es muy fácil, ¿sí? El resto se va a reconocer en forma sistemática, es decir, a lo largo de los siguientes periodos, dice, a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos de la sociedad emisora que estén sujetos a depreciación. Ya lo entendemos, ¿sí? En un ratitito lo entendemos. Pero miren cómo registramos acá. El 14 de agosto hicimos la inversión, inversiones BPP por 6.000, pagamos 5.800, registramos la llave negativa de 200. Y cuando emisora, tiene el quebranto de 400, ¿nosotros qué registramos? Llave negativa por 200, es decir, la saldamos. Inversiones BPP la hacemos, reconocemos que disminuyó en 240 pesos, es decir, el 60% de los 400 de pérdida que experimentó, y solo reconocemos 40 pesos de resultado negativo de la inversión, porque 200 ya estaba previsto que íbamos a perder desde el momento mismo en que hicimos la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, en agosto del año 12 reconocemos la llave y demás. En diciembre del año 13 reconocemos esto que pasó. Ahora, miren acá. El 1 de enero del 12, Inversora adquirió 6.000 acciones de emisora.
que tenía un patrimonio formado por 10.000 acciones ordinarias de un voto por acción. Es decir, de vuelta compramos el 60%. Pactó la operación inversora en 56.000 y abonó al contado. El valor llave no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras y la vida útil remanente de los bienes de uso se estima en 10 años y la de la patente en 5 años. Es decir, todos los activos que estaban sujetos a depreciación en el patrimonio de emisora eran los bienes de uso que tenían una vida útil remanente de 10 años y la patente de 5 años. El patrimonio de emisora estaba constituido del siguiente modo, y aquí tienen cómo estaba constituido: caja y bancos 10.000, bienes de cambio 30.000, bienes de uso 50.000, intangibles con gastos de organización, que se trata de activos identificables, es decir, de activos no identificables, es decir, que yo no los puedo vender separadamente del resto de los activos, solo puedo transferirlos si hago una transferencia total del fondo de comercio, ¿sí? Y las patentes, que sí son activos netos identificables que se puedan vender separadamente. Y aquí tienen el valor de libros y a su vez el valor corriente. También tienen que no había pasivos y el patrimonio neto respectivo, en valores históricos o de libros y valores corrientes. Efectuar la medición de la llave de negocio el 31 de diciembre. Bien. Entonces, vamos a cómo era que teníamos que trabajar esta parte. Si el costo de la adquisición es inferior al importe de los activos netos identificables, el defecto se tratará como un valor llave negativo del siguiente modo. Y atención con esto porque es muy importante, ¿sí? La parte relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuras esperados de la empresa emisora que no hayan correspondido considerar como pasivos a la fecha de adquisición y que pueda ser determinada de manera confiable, se reconocerán los resultados de los mismos periodos en que se produzcan e imputen esos gastos o esas pérdidas. De no concretarse, se aplicará el paso siguiente. Es decir, si yo pagué de menos por expectativas de gastos o pérdidas futuras, la llave la voy a depreciar en función de cómo se vayan generando esos gastos o pérdidas en el patrimonio de emisora. Ahora, la parte no relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuras esperados, que puedan ser también determinados de forma fiable, se tratarán de esta manera. El monto que no exceda a la participación de la inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora, ¿sí? El monto que no exceda la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora se van a reconocer en resultados en forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de emisora sujetos a depreciación, que es lo que acabábamos de leer hoy. Y el monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora se reconocen en resultados al momento de la compra. ¿Está? Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar esto? Muy fácil. Aquí lo que tenemos es que existe un control porque nosotros tenemos el 60% sobre los votos de emisora y particularmente también el 60% del patrimonio de emisora. A ver, los activos netos identificables ascienden a 257.000, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es considerar el valor corriente de activos y pasivos al momento de la medición. Para conocer el valor llave, lo que hay que hacer es determinar la diferencia entre el valor abonado
y el valor patrimonial proporcional de la inversión. Entonces, yo por las dudas voy a revisar el registro. Nosotros tenemos, bueno, pasivos no hay nada, así que es más fácil. Un valor de libros de 230.000 y un valor corriente de 257.000. Pero ojo, está formado por 100.000 pesos en caja y bancos, 40.000 en bienes de cambio, en términos de valores corrientes, ¿sí? 60.000 en bienes de uso, 22.000 de activos intangibles no identificables y 35.000 identificables. Entonces, ¿qué hago acá? Activos netos identificables, 230.000. Y según libros, y según valores corrientes, 235.000. ¿Qué sumé acá? 230.000. ¿Qué sumé acá? Acá, en estos 235.000. ¿Qué sumé? De todo esto que forma parte de los valores corrientes. A ver si me dicen. ¿Consideré caja y bancos? Sí. ¿Bienes de cambio a valores corrientes? Sí. ¿Bienes de uso a valores corrientes? Sí. Ahora, ¿sumé los gastos de organización y las patentes o solo sumé las patentes? Rápidamente me pueden responder que solo debí sumar las patentes dentro de los intangibles. Perfecto, tal como están diciendo. ¿Por qué? Porque los 22.000 que corresponden a gastos de organización no los puedo considerar identificables, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo activos netos identificables a valores corrientes 235, a valores de libros 230. Aplico mi porcentaje de participación. ¿Y qué obtengo? 235.000 por el 60% da 141.000. Valor abonado 56.000 y valor de la llave negativa resultante 85.000. Entonces yo, ¿qué hago? Hago un cálculo relacionado con los activos netos identificables, ¿sí? Los activos no monetarios identificables, que son en total bienes de cambio, bienes de uso, ¿sí? Activos no monetarios, saco de lado caja y bancos, bienes de cambio, bienes de uso, activos intangibles, patentes. Todos esos sumaban 135.000. El valor de 81.000 es el tope del mayor valor de los activos no monetarios, de los activos que serían los activos no monetarios, ¿sí? Que serían 40.000, que corresponde a qué? A ver si para no ir para arriba, bueno, voy para arriba. 40.000 que corresponden a los bienes de cambio. Yo no me acordaba los valores exactamente de cada uno. A ver, 40.000 que corresponden a los bienes de cambio, 60.000 a los bienes de uso, 35.000 a las patentes. Perfecto. Gracias, Martín. Entonces, a estos activos no monetarios identificables, yo les aplico mi porcentaje de participación, 60%, que sería 81.000. Pero el valor llave, digamos, negativo, yo lo tengo que considerar un tope a ese valor correspondiente a los activos no monetarios identificables al que les apliqué mi porcentaje de tenencia. ¿Y por qué? Porque también están no solamente, digamos, yo soy el dueño del 60%, sino que hay otros que son los dueños del 40%, ¿sí? Pero independientemente de eso, también es cierto que recurriendo a lo que es la norma y repasando un poquito cómo se trabaja la llave negativa, fíjense que
la parte no relacionada con las expectativas de gastos o pérdidas futuras, tengo que trabajarla de este modo. El monto que no exceda a la participación de la inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora, ¿sí? Al monto que no exceda mi porcentaje de participación, 60%, sobre los activos no monetarios identificables de emisora, viene de cambio, viene de uso, patentes, lo voy a reconocer en resultados en forma sistemática a lo largo de un periodo igual. Y ahora pongamos atención en esto, que es lo que vamos a practicar a continuación. Igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de emisora que estén sujetos a depreciación. Entonces, ¿yo qué hago? Considero que hay un tope de reconocimiento de la llave negativa que es de 81.000, ¿no? Y volviendo a la norma, dice que el monto que exceda al valor corriente de los activos no monetarios identificables de emisora, directamente, dice aquí, se reconocerán resultados al momento de la compra. ¿De acuerdo? Se reconocerán resultados al momento de la compra. Entonces, ¿cómo registro esta inversión? Tengo una inversión BPP con un valor de 126.000, porque tiene que ver con mi porcentaje de participación sobre el patrimonio neto, de emisora, ¿sí? En función de sus valores de libros. Después tengo un mayor valor que corresponde, y esto también ya lo vimos, sobre los activos netos identificables que tenían un valor corriente superior al valor de libros. Tal por caso, tenemos aquí un valor total de 250.000 sobre 210.000 de valor de libros. Y esos generan el 60%, 15.000. Es otra razón por la que decidí pagar lo que pagué. Pero bueno, pagué 56.000. Había una llave negativa de 81.000 que no está relacionada con las expectativas de pérdidas futuras, sino que está o encuentra la razón en otras circunstancias. Y sin embargo, para afectar una llave negativa a otras razones que no sean gastos o pérdidas, expectativas de gastos o pérdidas futuras, vamos a encontrar que el exceso lo reconocemos directamente como resultado de la operación de compra. Y estos son los 4.000. Los 4.000 que surgen de comparar 85.000 con 81.000, que es el tope de valor llave negativo. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener el promedio ponderado para que al 31 de diciembre hagamos la depreciación de la llave negativa, por decirlo de algún modo, ¿sí? Tenemos 60.000 sobre 95.000. ¿Qué serían 60.000? El total de los bienes de uso. Perdón, el 60.000 de los bienes de uso, sí. 60.000 de los bienes de uso sobre 95.000, que son el total de los activos no monetarios identificables sujetos a depreciación. Y después tenemos claro, y eso, bueno, sí, eso en realidad, bueno, sería bueno por ahí no hacerlo por privado en el chat, sino para todos, pero es verdad, son el promedio ponderado, lo que hacemos es dividir el valor de uno de los activos no monetarios identificables sobre el total de los activos no monetarios identificables, multiplicándolo por la cantidad de años de vida útil esperada.
tanto en el caso de los, y ahora vuelvo para no agarrarle al concepto, de los bienes de uso que están sujetos a depreciación, como de las patentes que están sujetas a depreciación. Fíjense que aquí dice que el valor llave no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras y que la vida útil remanente de los bienes de uso era de 10 años y de las patentes 5 años. Entonces yo tomo el total de, digamos, el valor corriente de los bienes de uso y el valor corriente de las patentes, lo divido por el total de los activos no monetarios identificables sujetos a depreciación y lo multiplico por cada uno por la cantidad de años de vida útil estimado. Esta cuenta, que fíjense es así, 60.000 dividido 95.000 por 10 y 35.000 dividido 95.000 por 5, nos permite encontrar el promedio ponderado de vida útil remanente, ¿sí?, de lo que sería la llave. Entonces, lo que voy a hacer, a ver, se los muestro de nuevo acá, esto sería así. A lo largo lo voy a apropiar en forma sistemática, es decir, a depreciar la llave negativa a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la emisora sujetos a depreciación. ¿Cuáles eran los activos netos identificables de emisora sujetos a depreciación? Los bienes de uso, que tenían una vida útil remanente de 10 años, y las patentes, que tenían una vida útil de 5 años. El promedio ponderado lo saco muy fácil así. Entonces, 60.000 sobre 95.000 por 10, más 35.000 sobre 95.000 por 5. Eso da 8,16. Vamos a suponer que lo depreciamos entonces en 8 años. Sencillamente hacemos 81.000 dividido 8. 81.000 dividido 8 son 10.125 pesos por año. Y lo único que hacemos es registrar esa depreciación, ¿sí? Llave negativa a resultado de inversión permanente. Algunos pueden proponer y hacer la registración diferente, que por ejemplo en lugar de depreciar, de debitar la llave negativa y acreditar resultado de la inversión permanente, debiten una cuenta regularizadora de la llave negativa, es decir, una cuenta como, digamos, que se puede llamar depreciación llave negativa a resultado de inversión permanente. Yo realmente no lo usaría nunca, porque la llave negativa, ¿por qué razón se dio? En realidad se dio tal vez por una expectativa de gastos o pérdidas futuras, o por alguna otra razón que espero finalice prontamente. En realidad este es un caso relativamente atípico en donde durante 8 años vamos a seguir mostrando la existencia de una llave negativa, pero la verdad es que perfectamente podría acreditar en el momento de reconocer la llave negativa, la cuenta llave negativa, y que después la vaya debitando toda vez que vaya depreciándola sistemáticamente, ¿sí? Es decir, desafectándola como tal para reconocerla como resultado positivo. Y aquí lo tienen. Debitan llave negativa y acreditan resultado de la inversión permanente, o bien debitan una cuenta regularizadora de la llave negativa y acreditan el resultado de la inversión permanente. Lo que sí saben es que la apropiación a resultados en forma sistemática de la llave negativa claramente va a tener que ser reconocida como un resultado positivo de la inversión permanente. Y alguien puede decir, en verdad esa es una ganancia que se produjo cuando compré. Y bueno, lo que pasa es que no es que yo en el ejercicio de la compra tengo que apropiar la ganancia, porque no la puedo considerar devengada allí. Yo ya en mi plan de negocios había previsto que eso
pagaba de menos en este caso porque tenía una expectativa de pérdidas futuras o bien por alguna otra razón que me lleve a obtener, a pagar de menos, aún considerando los valores corrientes de los activos no monetarios identificables, y considerando el tope, solo pude considerar devengado 4.000 de los 85.000 pesos que pagué de menos. Pero bueno, esos 81.000 pesos que constituyen el porcentaje de participación sobre el valor corriente de los activos no monetarios identificables, que son los bienes de cambio, los bienes de uso y las patentes, bueno, los voy a tener que reconocer en algún momento como resultados positivos devengados. Y en base a que al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos no monetarios identificables de emisora, ¿sí? Y así es que llegamos a este hermoso cuadro que me parece va a meritar que le dediquen un tiempito, que lo lean, que lean la norma, que tengan todos los elementos con ustedes y que entonces puedan comprender realmente qué es lo que están haciendo cuando están haciendo esto. De manera tal que puedan replicarlo en cualquier otro caso y no tengan que recurrir a esta ayuda a memoria como una suerte de esquema a imitar. Me gustaría que este procedimiento lo entiendan de tal manera que aunque cambiemos valores y el escenario, bueno, puedan saber cómo actuar. Eso sería realmente comprender cómo aplicar la norma, ¿sí? Entonces, les recomiendo que tomen la RT21, que tomen la RT18, que tomen este apunte, que yo apenas terminada la clase lo voy a subir, pero no lo traten de memorizar, no es que tienen que decir, bueno, paso 1, paso 2, paso 3 y entender o tratar de recordar de memoria si eran activos no monetarios, activos no monetarios identificables, activos netos. No, no. Cada concepto tiene su alcance, su, digamos, significancia, ¿sí? O su significado. Entonces, hablamos de los activos no monetarios identificables cuando estamos hablando de esta forma de trabajo de la llave negativa. Cuando no hay expectativas de pérdidas futuras. Porque si hubiera expectativas de pérdidas futuras, digamos que es la situación más fácil que les puede tocar, ¿sí? Yo tengo la expectativa de que emisora genere una pérdida de 50.000, bueno, yo tengo el 80% del paquete accionario, probablemente yo haya pagado un porcentaje que sea el 80% menos respecto de esa pérdida que espero vaya a generarse. ¿En cuánto? Y tal vez en los 2 próximos años, ¿sí? O en los 3 próximos años, o el año próximo, o en el mismo año en que hicimos la inversión, ¿sí? Entonces yo estaba dormido, estaba demasiado despierto y el que me vendía estaba dormido. Yo soy muy vivo para negociar, o realmente todos fuimos realistas y vimos que estábamos participando de un patrimonio que en muy poquito tiempo iba a quedar devaluado. Bueno, esa es la realidad en el caso de expectativas de pérdidas o gastos futuros. Pero en el caso de que yo pague de menos, pero no por eso, bueno, tengo un procedimiento que seguir, ¿sí? Yo no puedo reconocer a toda la diferencia entre el valor pagado y el valor corriente de los activos netos incorporados. Yo no puedo decir que todo se debe a o se puede imputar a resultado de la inversión. No, no. Aquí la norma me pone un parate y me dice, bueno, momentito, ¿hay activos no monetarios identificables? Sí, en este caso hay 3, bienes de cambio, bienes de uso y patentes. Genial. ¿Cuál es su valor corriente?
su valor corriente es tal, aplíquele el porcentaje de participación sobre el valor corriente de esos bienes. Perfecto, es tanto. Y ese entonces es el techo de valor llave negativo. Usted pagó aún menos que eso, bien, eso sí es resultado de la gestión de compra. Todo lo demás, apropie los resultados de ejercicios siguientes en función del promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos no monetarios identificables de emisora, tal como les mostré en este cuadro, ¿sí? ¿Está bien? Creo que hoy les puede sonar a muy complejo, pero créanme que es accesible y que, ya les dije el otro día, el RT21, por ejemplo, es de todas las normas que tenemos, la que está desde el punto de vista expositivo, digamos, desde el punto de vista de la presentación más fea, más insulsa y más, no tiene ni un subrayado para separar los temas, ni una negrita para identificar las partes, pero es conceptualmente muy sólida. Y lo mismo la RT18 en lo que concierne a estas cuestiones, aplicó o, digamos, aportó aclaraciones importantes sobre cómo trabajar la llave, ¿sí? Y por eso es que la RT21 no abunda en esto, directamente se refiere a la 18, ¿sí? Y la cita, de hecho. Bueno, hasta acá vamos bien, podemos avanzar hacia el caso 48. Bueno, me alegro, muchas gracias. Aquí lo que hacemos es cambiar de tema, ¿sí? Cambiar de tema. Claro, emisora e inversora conforman un conjunto económico a partir de ahora. ¿Por qué? Porque una, que es inversora, ejerce el control sobre las actividades de emisora. ¿Y qué se puede dar? Se pueden generar grandes burbujas contables, ¿sí? Ya sea que inversora le venda bienes o servicios a emisora por encima o por debajo del costo, o muy por encima o muy por debajo, y que le genere una gran pérdida o una gran ganancia, o que inversora le venda en estas mismas condiciones o muy barato o muy caro y que le generen o grandes ganancias o grandes pérdidas respectivamente a emisora. Entonces, en definitiva, mutuamente pueden generar operaciones que queden en sí entre ellos, es decir, yo ya no tengo más conmigo este cuadernito que vale aproximados $10.000, y se lo vendo a alguno de ustedes que lo va a querer seguro porque es buenísimo, y supónganse que nosotros, entre ustedes y nosotros, tenemos una relación de, de, de control, no sé, ustedes por ejemplo ejercen el control sobre mí, y entonces yo digo, bueno, les vendo este cuadernito en $10.000 y yo me genero una gran ganancia porque en realidad yo lo compré por muchísimo menos que eso. Pero quedémonos entre nosotros, el cuadernito ustedes ténganlo y cualquier cosa que necesitemos lo volvemos a comerciar entre nosotros. Este arreglo que podríamos llegar a hacer, por supuesto, tenemos que evitarlo, más allá de lo, digamos, incorrecto desde el punto de vista moral, es una cuestión que desde el punto de vista económico se puede llegar a dar, y la contabilidad no tiene que hacer caso omiso a esto. Estas son operaciones que se llaman no trascendidas a terceros. ¿Y por qué? Son operaciones no trascendidas en cuanto a que el objeto del comercio entre ambas, entre emisora e inversora, siguen estando en el patrimonio del conjunto económico. Entonces, en este caso 48,
emisora le otorga un préstamo a inversora, ¿no? Un préstamo por 10.000 pesos. Por la operación, emisora reconoció al 30 de junio un resultado positivo de 1.000 pesos de intereses devengados. Inversora reconoce un gasto por ese mismo importe, por 1.000 pesos, y tiene una participación inversora en emisora del 55%. Las dos sociedades cierran el 30 de junio de cada año y los estados de resultados por el ejercicio finalizado el 30 de junio son los que aquí presento. Miren, en inversora hay intereses perdidos con emisora 1.000 y en emisora intereses ganados a inversora. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que reconocer la participación de inversora en los resultados de emisora. Perfecto. Entonces, reconozcámoslo. ¿Cómo tenemos que hacer? Vamos a tener que armar un papel de trabajo depurando el resultado obtenido por emisora. Emisora obtuvo un resultado de 71.000 pesos, ¿sí? Pero de los 71.000 hay 1.000 que computó como una ganancia, pero por un interés correspondiente a un préstamo que me otorgó a mí. Entonces, el resultado neto de resultados no trascendidos, dado que el dinero objeto del préstamo sigue estando en el conjunto económico, es de 70.000 y no de 71.000. Entonces, ¿cuál es el verdadero resultado para no apropiarme del 55% de lo que yo también tengo? ¿Sí? A ver, si ustedes se ponen a analizar la situación, ustedes se dan cuenta que en este caso son 1.000 pesos de intereses, pero esos 1.000 pesos de intereses, analizando inversora y emisora juntos, como conjunto económico, ¿ustedes creen que de verdad se generaron o puede ser más allá de la realidad de la operación que pudo haberse dado? Emisora e inversora, y sobre todo yo como sociedad inversora, no puedo apropiarme del 55% de 1.000 que ahora los tengo yo, ¿sí? Ese dinero los tengo yo y lo estoy utilizando, y seguramente si acepté afrontar un costo de 1.000 como remuneración por el factor capital, por hacerme de 10.000 pesos de préstamo, bueno, seguramente lo apliqué y he obtenido resultados que superaron digamos, el costo que yo he debido asumir. Pero está todo en mi patrimonio. Entonces, de encontrar como devengados esos 1.000, el 55% de esos 1.000 pesos que obtuvo de ganancia emisora a expensas mías, ¿sí? Realmente estaría duplicando ese resultado y creando toda una burbuja que a poco de andar, cuando esos resultados trasciendan a terceros, se van a develar como inexistentes de alguna manera, ¿sí? Entonces, inexistentes al momento en que yo, de no eliminar esos resultados no trascendidos, yo voy a considerar como imputables al periodo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice aquí la RT 21? Me dice que en el estado de resultados de inversora se va a incluir la proporción que le corresponda sobre el resultado de emisora. Eso es obvio. Pero neto de eliminaciones de resultados no trascendidos a terceros y que se encuentren contenidos en los saldos finales de activos. Entonces, ¿a dónde estaban esos 1.000? Seguramente estaban en algún lugar del activo, porque yo de algún modo lo había pagado, ¿sí? Entonces, emisora obviamente lo contabilizó y lo tiene diluido entre todo el activo. A los efectos de la eliminación de los resultados no trascendidos, ¿cómo se tiene que proceder? Primero,
Los provenientes de operaciones realizadas entre las empresas integrantes del grupo económico deberán eliminarse totalmente, es decir, lo que una le vendió a la otra, siempre tienen que eliminarse los resultados que se originaron por esas operaciones de intercambio. Y en los restantes casos, la eliminación se tiene que hacer en proporción a la participación de inversora sobre emisora. Y aclara algo que lo practicamos en el siguiente caso, en donde dice que no va a proceder la eliminación cuando los activos que contengan los resultados no trascendidos se encuentren medidos a valores corrientes, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros tenemos un resultado de 1000 que decidimos restarlo del total de resultados obtenidos por emisora y aplicarle a ese resultado neto de resultados no trascendidos el porcentaje de participación del 55%. Y este es el verdadero resultado por la operación de compra. Por la inversión, perdón. ¿Sí? Es el verdadero resultado que se generó por la inversión. Es el verdadero resultado desde el punto de vista de lo devengado, ¿sí? Considerando que emisora e inversora constituyen, digamos, con la cabeza dominante de inversora, constituyen un grupo económico. Entonces, inversora, ¿qué hace en su contabilidad? ¿Qué registra? Un resultado, digamos, un valor superior de su inversión permanente, porque se incrementa la cuantía del patrimonio neto en el 55% de 71.000, es decir, incrementa el valor de inversiones PPP en el 55% de 71.000, reconoce un resultado de la inversión que corresponde al porcentaje de participación sobre el resultado obtenido por emisora no trascendido a terceros, ¿sí? Y la diferencia es lo que tiene que ver con intereses perdidos con emisora, justamente correspondiente a la participación de los accionistas minoritarios. Yo hoy así deslicé un poquito de los minoritarios y después no aclaré porque me parecía que todavía no estaban en exacto momento en que esto lo puedan entender. Pero fíjense que si yo tengo el 55% de emisora, hay quien o quienes posee o poseen el 45%. Que claro, no les alcanza para formar la voluntad social en las asambleas de emisora, pero sin embargo tienen una participación sobre el patrimonio de emisora. Entonces, yo como sociedad y como sociedad inversora me apropio del porcentaje de participación sobre el resultado total que obtuvo emisora, pero de alguna manera lo depuro en función de los resultados o por operaciones no trascendidas a terceros, y en particular por la apropiación del porcentaje de participación correspondiente a los accionistas minoritarios. Por eso es que aquí tienen una acreditación de intereses perdidos con emisora por 550, justamente dejando 450 como intereses realmente perdidos y que corresponden a la participación de los accionistas minoritarios. Muy bien. Y ahora tengo dos cuestiones que tienen que ver con esta partecita final. Vieron que yo acá les dije, si trabajamos al costo, así es que tenemos que trabajar la depuración de resultados no trascendidos. Pero si medimos a valores corrientes, entonces no tengo que hacer eso. Ahora, vamos al caso 49 y tenemos este y otro más y terminamos. Yo sé que estos son temas duros, ¿sí? Pero vamos a poder comprenderlos revisando este mismo material y la grabación de la clase, y ustedes van a poder entenderlo perfectamente
leyendo la RT21 y leyendo la RT18 en la parte pertinente. Fíjense que en este caso la empresa inversora tiene el 80% de las acciones ordinarias de emisora, todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción y las dos sociedades cierran el ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Al 31 de diciembre del 12, emisora vendió a inversora 100 unidades de mercadería a 15.000. Emisora le vendió a inversora, ¿ok? Emisora le vendió a inversora. El costo de ventas para la emisora fue de 12.000. Entonces quiere decir que le vendió con 3.000 pesos de utilidad bruta. Y lo que aclara el enunciado es que inversora mantiene a esa fecha todas las unidades en existencia y que las mide a costo histórico. Y bueno, y finalmente le decimos que emisora generó un resultado positivo de 35.000. Entonces, lo que acá les pedimos es que registren la participación de inversora sobre las utilidades que generó emisora. Miren, aquí lo que hacemos es hacer la cuenta, lo que hacemos es la cuenta para depurar los resultados por operaciones no trascendidas. ¿Cómo sabemos que se trata de una operación no trascendida? Porque las mercaderías, objeto de la transacción, de la operación de compra-venta, siguen estando en el patrimonio del conjunto económico. En particular, emisora le vendió a inversora. ¿Nosotros somos inversora? Bueno, emisora nos vendió a nosotros las mercaderías. Nosotros le generamos a emisora una ganancia de 3.000, pero las mercaderías las tenemos nosotros. Es decir, que no trascendió a terceros porque las mercaderías todavía las tenemos nosotros. No la tiene un tercero. Que sí hubiera permitido pensar en una materialización efectiva de los resultados por la operación, porque si hay un tercero que nos la compró a nosotros como sociedad inversora en 15.000, al menos en 15.000, bueno, pues los 3.000 son resultados devengados, analizando el grupo económico, ¿me comprenden? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Que como el valor de venta fue de 15.000 y el de costo eran 12.000, la utilidad bruta sobre la venta era de 3.000. Entonces, el resultado de emisora fue de 35.000. Ven que aquí en el enunciado dice a 31/12 obtuvo ganancias por 35.000. Los resultados no trascendidos eran de 3.000 que sumaban. Entonces lo resto y me queda un resultado neto de eliminaciones de resultados no trascendidos equivalente a 32.000. Le aplico el 80% de participación y yo digo, me debo apropiar del resultado de emisora en 25.600. Entonces yo aquí les puse un asiento preferible y un asiento alternativo. A ver, ¿por qué preferible? El preferible es porque yo desde el punto de vista de lo que tengo, ustedes pueden decir, a ver, si yo hubiera tomado el 25, miren, yo tengo aquí 35.000, 35.000 pesos de resultados, ¿sí? Por el 80% me daba 28.000. Acá. Aquí yo tengo la cuenta hecha. Se me había movido todo el chat y lo tengo que volver. Ay. Otra vez perdí el chat. Y lo tengo que... perdón, son cuestiones de Zoom. A ver. Y justo acá no sé si es de ahora, Victoria, la pregunta. En caso de que la venta hubiese sido meses antes del cierre, ¿reconoceríamos intereses negativos y disminuirían más los resultados que reconocemos? Así es de ahora. Bueno, gracias, me alegro que no lo haya visto tarde. A ver, Victoria nos pregunta,
En caso de que la venta hubiese sido meses antes del cierre, reconoceríamos intereses negativos y disminuirían más los resultados que reconocemos. Esto supongo que tendrá que ver con el caso anterior, ¿cierto, Victoria? Claro, porque los 1.000 pesos en teoría han ido devengándose y demás. A mí mucho eso no me interesa desde el punto de vista del conjunto económico, porque si todavía sigue estando todo en el patrimonio de ambos, imaginemos que cuando formamos un conjunto económico es como si quedáramos habilitados para sumar algebraicamente los activos y pasivos de emisora e inversora, por decirlo de algún modo. Por supuesto, en el porcentaje de participación que yo poseo, no completamente. Los accionistas minoritarios tienen su participación. Por eso es que yo venía a reconocer que de los intereses perdidos de 1.000, que probablemente hayan devengado, yo solo restaba 550, que ahora lo tengo dentro del valor de la inversión y no lo tengo como un resultado negativo, ¿sí? Ahora, la parte que tiene que ver con los accionistas minoritarios, bueno, obviamente sí, se pudieron haber considerado trascendidos. ¿De acuerdo, Victoria? Buenísimo. Bueno, entonces volvamos al caso que estábamos planteando, que ahora ya no me acuerdo porque con estas cosas, a ver, es así. Nosotros teníamos un resultado de 35.000, un resultado no trascendido de 3.000, que por supuesto era un resultado positivo que había obtenido emisora a expensas nuestras, que somos la sociedad inversora, y que le habíamos comprado mercadería aportándole una ganancia bruta de 3.000. Entonces el resultado de emisora neto de eliminaciones será de 32.000. Por el 80% da 25.600. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me pasa a mí desde el punto de vista registral? Y que yo en realidad, si reconozco que el resultado neto de operaciones no trascendidas a terceros que generó emisora es de 25.600, ¿sí? Es de 25.600. A ver, se lo voy a poner en verde. 25.600. Bueno, yo tendría que reconocer que ese es el incremento del valor de mi inversión permanente. Entonces reconozco como un resultado de la inversión permanente. ¿Cuál es entonces debito inversiones permanentes y acredito resultado de inversiones permanentes por 25.600? ¿Qué quiere decir este asiento alternativo? Que es un poco lo que quería explicarles. Que yo a la inversión permanente la tendría, en este caso, lo que incrementan es en 28.600. 28.600 surge de sumar 25.600 y 3.000. ¿Qué sería 25.600? 25.600 es el resultado, ¿sí? Resultado neto de operaciones no trascendidas. Es decir, que el resultado de inversiones BPP acá y en este asiento se acreditan por el mismo importe. Pero ¿cuál es la diferencia en términos patrimoniales? Que lo que yo aquí imputo a un mayor valor de la inversión permanente, aquí se lo quito de lo que es el activo que yo tengo medido a 15.000 en lugar de a 12.000. Entonces yo es como que le quito al valor de los bienes 3.000, es decir, que acredito mercaderías no porque las vendí, sino porque las dejo al valor de costo en términos de lo que es el conjunto económico. ¿Y qué hago después? Bueno, lo que hago es reconocer que hay un porcentaje de participación, ¿sí? Fíjense que a estos 3.000 los multiplico por a estos 3.000
acá, los multiplico por el 20%, que es la participación minoritaria, y entonces, bueno, surge un tratamiento semejante a lo que hice aquí con los intereses, ¿sí? El asunto que lo torna tal vez criticable al asiento alternativo es que primero yo tengo que confiar, pero más que confiar tengo que corroborar que no haya sido una operación fraudulenta. Si la respuesta es no, la operación fue genuina, yo tengo que registrar mis mercaderías en función del costo. Y supónganse que el valor, si yo midiese a valores de costo, bueno, mi costo, el costo de las mercaderías era de 15.000, no era de 12.000. Y a mí no me importa que yo forme parte de un grupo económico. Puntualmente las mercaderías que antes tenía emisora y que ahora tengo yo como sociedad inversora, tienen un valor de 15.000 en términos del sacrificio económico en el que incurrí. Ahora, que yo tenga un 80% del patrimonio de emisora y que entonces haya una gran proporción de esos resultados no trascendidos, que yo tengo que preocuparme por no duplicar cuando mido la inversión, es una cosa distinta. Para mí, el verdadero sacrificio económico en el que incurrí como sociedad inversora para comprar las mercaderías es de 15.000. Ahora, como participación permanente en las acciones, en el capital de la sociedad emisora, yo lo que hice fue reconocer que había una porción de los resultados que reconoció en su estado de resultados emisora que pertenecen a una operación no trascendida a terceros, porque antes tenía las mercaderías emisoras y ahora las tengo yo, y antes yo tenía 15.000 pesos y ahora los 15.000 pesos los tiene emisora, ¿sí? Pero emisora obviamente tiene otros accionistas que tienen un 20% y que son los accionistas minoritarios. Bueno, yo tengo que depurar eso a la hora de reconocer los resultados y apropiarme de los resultados que me generó la inversión permanente. Pero yo no debería, entiendo sinceramente, realizar esta acreditación de la cuenta mercaderías. Para mí, mercaderías debería seguir mostrándose por su valor de costo. Sin embargo, aquí se los mostramos como asientos alternativos. No le puse preferible porque esa es la posición mía, y asiento alternativo con el que no acuerdo porque es la posición de algún otro integrante de la cátedra. No es porque entiendo que no tiene razón, digamos, hay cierto fundamento conceptual válido, pero modestamente, desde el punto de vista de cuál es el criterio para reconocer inicialmente un bien que es por el costo, si no hay un fraude, bueno, pues yo tengo que entender que el costo fue 15.000, no puedo cambiar, eso es algo real, hay una factura, hay una operación digamos, financiera que respalda la cancelación de la factura, es una operación real. Entonces, yo no debería modificar el valor de ese activo. Lo que sí debería es considerar de netear los resultados no trascendidos en el porcentaje de participación mío como controlante sobre los resultados que reconoce emisora y que pertenecen a operaciones no trascendidas, ¿sí? Y aquí por las dudas, para practicar un poquito más, y con esto cerramos, tenemos el ejercicio 50. La empresa inversora tiene el 80% de las acciones de emisora, derecho a un voto y cierre el 31/12. Todo esto igual que el anterior. Al 31/12 vendió a inversora 100 unidades de mercaderías a 15.000. El costo de venta de emisora fue de 12.000. Se mantienen a dicha fecha 60 unidades en existencia, ya que vendió a terceros ajenos al grupo 40 unidades. Pero sigue midiendo al costo, ¿sí?
En el ejercicio 51 empiezan a medir a valores corrientes, y ahí es donde ven que entonces, si se mide a valores corrientes, no tienen que reconocer a los resultados como no trascendidos. En este caso, hay de las 100 unidades objeto de la compraventa que ocurrió entre nosotros, hay un porcentaje de mercaderías que siguen en existencia, que son 60 unidades, en tanto 40 sí se vendieron a terceros ajenos al grupo económico. Y la ganancia de emisora sigue siendo de 35.000. Entonces, aquí tenemos que la ganancia por la venta es de 3.000, pero hay un 40% de resultados trascendidos y un 60% de resultados no trascendidos. Entonces, si hay 35.000 de resultados de ejercicio, nosotros reconocemos que hay 1.800 de resultados no trascendidos, que resultarían de aplicar el 60% a 3.000. Fíjense que los resultados trascendidos son los que surgen de aplicar el 40% a 3.000. Entonces, 35.000 menos 1.800, que son el porcentaje de participación, el porcentaje de los resultados no trascendidos sobre los resultados generados por esta operación que hicimos entre inversora y emisora, da un resultado neto de eliminaciones de 33.200, que para el 80% da 26.560. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es registrar la inversión permanente. Acá hubo un copy-pegue y un error. Bueno, no importa, ahora lo vamos a descubrir. Miren, aquí, recuerdan el caso anterior, yo por eso vuelvo al 49, el resultado de la inversión era el que nosotros marcábamos como resultado neto de las operaciones no trascendidas, que eran todas, ¿sí? De los 3.000 pesos que generó la operación de compraventa entre emisora e inversora, no trascendieron a terceros. Y por ese valor creció, digamos, el reconocimiento del valor de la inversión. Inversiones BPP a resultado de inversiones BPP por 25.600. Vamos a esta en donde hay una porción que trascendió y una porción que no trascendió. Entonces, la porción que no trascendió es 1.800 sobre 3.000 y 1.200 sobre sí trascendieron. Entonces, 26.560 es el resultado que corresponde a la operación no trascendida, a la operación, digamos, neto de eliminaciones, ¿sí? Y 1.800 era el resultado correspondiente al mayor valor que se muestra como valor de las mercaderías y que son las 60 unidades que todavía están en el stock de inversora, ¿sí? Entonces, lo que aquí se dice es, aumentemos el valor de la inversión permanente a 28.360, que sería o surgiría de aplicar precisamente el resultado de digamos, todo esto, ¿sí? La suma de todo esto, y quitémosle al valor de las mercaderías los 1.800 que corresponden a resultados no trascendidos. Bueno, esa es una alternativa, pero la otra alternativa es que aquí reflejemos el valor, que esto era lo que yo les dije que estaba mal por copiar y pegar, porque yo copié el formato de acá arriba al armarlo, ¿sí? Y me quedó mal el valor. Yo debería aquí a la inversión directamente reconocer que el resultado es
26.560 y no afectar de modo alguno el valor de las mercaderías. A mí me parece que sería más razonable. Yo el valor de las mercaderías la sigo teniendo en razón del 60% de 15.000 y bueno, y las tengo allí. Ahora la otra porción la tengo como inversión permanente, ¿sí? Y bueno, y así es que se van generando las depuraciones. Ahora, fíjense que en el 51, que lo van a ver a partir de mañana, ¿sí? Mañana van a trabajar los casos 51-56, van a empezar revisando qué pasaría si emisora, si, digamos, quien tiene los bienes objeto de la operación, y en particular si esta fuera emisora, fíjense, trabajara con valores corrientes, ¿sí? Y en particular aplicando el RT17, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguramente el tratamiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, digamos, quitando el elemento distorsionante que pueda llegar a derivar de la intervención entre emisora e inversora. Yo ya ahora me manejo al medirlo con un valor de mercado, y ese valor de mercado está fijado por el mercado, no por lo que inversora y emisora pudieron haber pactado. En consecuencia, sí puedo considerar que esos resultados son trascendidos porque ya estoy midiendo las existencias en función de valores de mercado. Pero eso lo van a ver mañana apenas comencemos. ¿De acuerdo? Bueno, les quiero preguntar si tienen alguna duda. Ahora volví a poner el chat a la vista. No había ninguna indicación. No sé si tienen algo que preguntar, quieren activar la cámara, el micrófono, así nos podemos ver. Por el momento no, dice Ariadna. Bueno, habrá que leer y practicar, ya lo creo, claro, va a haber que leer y practicar mucho. Lo mismo Victoria dice, ninguna duda por ahora, me falta repasar bien, claro. Lo mismo Juan Manuel, hay que repasar el último caso, hay que repasar básicamente todos porque hemos visto varios temitas interesantes, valor llave positivo y cómo se deprecia, valor llave negativo, cómo se reconoce y cómo se trabaja en función de las distintas alternativas. Y también trabajamos sobre resultados no trascendidos y en particular qué pasa si los bienes objeto de la transacción son medidos al costo. Habría que ver mañana qué pasa a partir del caso 51 cuando los bienes se miden a valores corrientes. Pero en fin, son todos temas muy, muy lindos y además reales, aplicables, completamente aplicables. No es que estas cosas no pasan nunca, estos pasan muchas veces y bueno, tenemos que saber cómo trabajarlo contablemente, ¿sí? Bueno, muy bien. Si no hay nada más que para trabajar, le diría que vamos a cerrar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes y entonces nos estamos viendo, ¿sí? Perfectísimo. Bueno, mañana por favor no se olviden de conectarse y así trabajamos los últimos casos y después nos despedimos rumbo a las vacaciones, ¿sí? Un momento lindo para distendernos un poco y también para aplicar una parte de ese tiempo a ponernos al día en todos aquellos aspectos académicos que nos hayan faltado, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos.